Muchas gracias por la invitación. Saludamos a los hermanos, amigos que se han dado el tiempo en esta tarde. Estamos estudiando el libro de Jonás. Jonás, libro de Jonás. Y la última vez, el último estudio que estuvimos, comenzamos el capítulo 2. Comenzamos el capítulo 2, así que vamos a dar lectura. Este capítulo tiene 10 versículos. Dice oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 2. Hemos dado lectura al capítulo 2 del libro de Jonás. Y considerábamos la vez pasada cómo recién, ahora en la angustia, él está orando, y consideramos la oración, los impedimentos de la oración, cómo podemos volver a tener esta comunión con el Señor en la oración y no esperar a que nos sucedan cosas malas o terribles para recién ahí acercarnos a nuestro Dios en oración, sino que cuando todo está bien, también nosotros podemos acercarnos a Dios en oración para agradecer, para interceder por otros. Y muchas veces en la experiencia nuestra es que nosotros esperamos a que lleguen los momentos malos, o por las circunstancias llegan estos momentos malos, y recién ahí entonces nos ponemos a orar. El profeta Jonás, repetimos, su nombre significa paloma. Este libro fue escrito el año 780, 750 antes de Cristo, aproximadamente son esas fechas. Y él fue un profeta que desobedeció la voz de Dios. Y es figura, obviamente, de nosotros en nuestra desobediencia, cuando no obedecemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios nos manda hacia un lado, hacia Nínive, y nosotros vamos hacia Tarsis. Desobediencia a Dios. Y podemos meditar cuántas veces es Jonás ejemplo de nuestras vidas, cómo nosotros desobedecemos la voz de Dios y pensamos que podemos escapar de Dios, de la presencia de Dios. Y para Jonás fue imposible, pero en ningún momento de su escape, su huida hacia Tarsis, hacia España, él oró. Tuvo que esperar a que le aconteciera todo esto malo para orar. Y esa fue la lección de la vez pasada, y quedamos allí. Verso 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares,
Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y aquí Jonás entonces nuevamente reconoce la soberanía de Dios, reconoce al Dios soberano, el Dios que ha preparado un pez, el Dios que preparó una tormenta, el Dios que Dios permitió que él comprara su pasaje a Tarsis, pero le salió en el camino y preparó una gran tormenta, preparó este gran pez que le salvó la vida y le da otra oportunidad. En el capítulo 3 vemos cómo viene palabra de Jehová nuevamente por segunda vez a Jonás y le dice las mismas palabras que al comienzo de esta historia. Y por si algún amigo está incorporándose en este día a la reunión, recordar que el mayor conflicto para los teólogos liberales es el asunto de que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez y lo encuentran fantasioso, lo encuentran como que fue una alegoría, una leyenda, pero recordar que fue el Señor Jesucristo que dio como real, como verídico este hecho. El Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor lo dijo y lo dio como real. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Así que si hay alguna persona en esta tarde que tenga algún conflicto o que haya leído alguno de estos teólogos liberales y tenga un conflicto con que haya un hombre que haya estado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez y haya vivido para contarlo, tendría entonces un conflicto no conmigo, no con el profeta Jonás, sino con el Señor Jesucristo, porque su palabra es verdad y él lo dio por real, lo dio por un hecho real, así como el diluvio, como la creación de un hombre y una mujer, el Señor los dio como hechos reales, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, como la mujer que se convirtió en estatua de sal saliendo de Sodoma y Gomorra, el Señor los dio como eventos reales. Y el Señor Jesucristo dice, acordaos de la mujer de Lot, y el Señor Jesucristo dice que en el principio Dios creó varón y hembra, y el Señor también se refiere a los días de Noé, así que son los 3 eventos que tienen más conflictos con los teólogos liberales, y el Señor los da por verídico, por un hecho real. Así que por lo menos para mí, allí se acaban todos los conflictos, todas las dudas, porque el Señor da este acontecimiento como algo real. Y un hombre entonces en el vientre de un gran pez ora a Dios, ora a Dios. La oración Dios la puede escuchar de los lugares más inhóspitos. En medio del desierto, Dios puede escuchar una oración. En las lejanas tierras del Ártico, el Señor puede escuchar una oración. En la selva amazónica, Dios puede escuchar una oración porque Dios llena toda la tierra, Dios está en todo lugar. Su oído está atento a nuestras oraciones. Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que ese poder es el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros mismos no aprovechamos el poder de la oración, no aprovechamos el privilegio que tenemos de orar a nuestro Dios en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier situación. El hermano William MacDonald, escribiendo un libro, Vale la pena orar, muy bueno, recomendable. Allí cuenta él también de un ejemplo, una historia para graficar un salón en el cielo lleno de oraciones que no se hicieron. Por lo tanto, las respuestas no bajaron a la tierra. Nuestra comodidad por no orar por algún asunto
Quedó entonces en el cielo esa habitación, según esta historia, de oraciones que nunca se hicieron. Por lo tanto, las respuestas quedaron allí. Yo te invito, hermano, hermana, te invito a la oración. Hemos recibido muchas cosas a través de la oración. El Señor nos invitó a orar y puso un ejemplo extraordinario de una mujer que pedía justicia a un juez injusto. Y el Señor alaba a esta mujer porque ella iba insistentemente. Y al final el juez, que era un juez injusto, y lo dice la Escritura, él dice que no temía a Dios ni a hombre, pero como esta señora, esta viuda, era molesta, entonces le voy a hacer justicia. Y el Señor lo deja como ejemplo de la oración constante, sin desmayar. Y a veces nosotros desmayamos en nuestra oración. Tal vez oramos una, dos, tres veces y como no vemos resultado, desmayamos en la oración y no seguimos orando. Tal vez si hubiéramos orado una vez más, el Señor hubiera accedido. Entendemos obviamente todo el asunto de la soberanía divina. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, porque es un Dios soberano. Pero Él nos invita a orar, nos invita a orar. El profeta oró por lluvia, nos dice el libro de Santiago, y fue oído. Pero ¿cómo fue esa oración? ¿Cómo fue ese acontecimiento? Y nos vamos entonces al Antiguo Testamento y vemos que él oró en el suelo, en una postura bien especial. Él entonces está orando y tiene que su criado ir 7 veces a mirar. Y a la séptima vez, él vio entonces que venía una nube como el puño de una mano. Lo vio en el horizonte esa nube. Pero a veces nosotros nos cansamos de orar a la tercera vez, a la cuarta vez. Pablo decía 3 veces he orado, 3 veces. Pero él tuvo una respuesta, por eso no siguió orando, porque la respuesta fue bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y Pablo entendió entonces que no tenía que orar más por ese asunto. 3 veces había orado al Señor. Hay madres que oran por sus hijos años, años, y tienen respuesta de parte de Dios a los años, pero a veces nosotros oramos un par de semanas y ya como no vemos resultado, entonces decimos, bueno, no respondió el Señor. Bueno, testimonio, hay bastante en internet de personas que oraron años por un asunto y el Señor respondió y no desmayaron en la oración, pero a veces nosotros desmayamos, somos débiles, lo reconocemos delante del Señor, somos débiles, nos cuesta orar, nos ponemos a orar y nos da sueño, fatiga, pero esa fatiga se quita de inmediato si prendemos el celular o la pantalla de un computador, de una tablet, y se nos va el sueño, pero no sea de las cosas espirituales, vuelve esa fatiga, ese sueño, y obviamente no es casualidad. Ahí hay otras cosas, ¿cierto?, que influyen cuando nos ponemos en las cosas espirituales, hay ataques. El enemigo no va a molestar a alguien que está cómodamente con su computador, con su tablet, su celular, pero no sea que el hermano o la hermana se disponga y disponga su corazón a tener un momento de oración, un momento de comunión con el Señor, un momento para abrir la palabra y leerla. Viene el sueño, viene la fatiga, vienen las interrupciones. Es que tenemos que entender que la oración es un arma espiritual.
No, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la oración es un arma. La oración es un arma que de aquí de la tierra traspasa a los cielos y llega a la misma presencia del Señor. Y Jonás entendió esto en el fondo del mar, en el fondo del abismo, cuando él se sentía desechado de delante de los ojos de Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. El mar, el mar, lo hemos escuchado en otras reuniones, es figura del mundo, el tempestuoso mar, la barca en medio del mar con el Señor y navegamos con el Señor en medio del mar. Pero el mar a veces entra a sus aguas en nuestra barca y pensamos que vamos a perecer. Y a veces nos sentimos así. El mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, tratamos de tener una vida santa, una vida piadosa, pero es contaminada con estas olas del mundo que entran a nuestra barca, entran a nuestra vida. Bueno, aquí el caso de Jonás, si lo leemos y lo ponemos en esta forma figurativa, está rodeado por todos lados de mundo y está en lo profundo y va cayendo. Su desobediencia, su falta con el Señor, hacer totalmente lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, lo ha llevado a esta situación que él siente que las corrientes pasan para allá, para acá. Todo el mundo que le rodea no puede encontrar una solución a su situación. Y entonces ora sabiendo que Dios le va a oír. Le rodean las corrientes y las corrientes nos hablan. Si el mar es el mundo, las corrientes de este mundo. ¿Y cuántas veces el creyente fiel, el creyente que quiere ser piadoso, puede caer en las corrientes de este mundo, es arrastrado por la corriente de este mundo, en vez de estar luchando como algunos peces, los salmones, van en contra de la corriente, saltando en contra de la corriente. Pero muchas veces somos arrastrados por las corrientes de este mundo. Y es más fuerte esa corriente y nos arrastra. Y puede darse el caso de personas que piensan, ¿y qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Soy el que está atornillando al revés, decía un hermano. Pareciera que yo atornillo al revés, a nadie le importa si se hace o no se hace esto. Y así se sentía. Y sabe que el Señor, si el Señor sufrió la contradicción de ir contra corriente, ¿cuánto más los seguidores del Señor en esta sociedad que está cada día más corrupta? Y no es por tener una visión pesimista, sino que es la realidad que se está viviendo en todos los países. Ahora con esto de la Internet, de la aldea global, tenemos acceso a información de todos los países. Y no es una situación de algunos, es de todos los países. La inmoralidad va en aumento, la corrupción va en aumento, la violencia en aumento. Entonces, se siente esto desde que la corriente le rodea, las ondas, las olas pasan sobre él. Hay un caso de otro profeta, el profeta Jeremías también lo expresa en sus lamentaciones. Imagínense un profeta de Dios, un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, que hace la voluntad de Dios como Jeremías. También llegado un momento, él se siente que las saetas, las flechas, las lanza, las lanzan contra él y todas van hacia él. Así se siente. Es que los hombres de Dios también sufren lo que hoy día conocemos como las depresiones. En los tiempos bíblicos obviamente no tenían ese nombre, pero vemos hombres de Dios sufriendo eso. Quítame la vida, palabras de un hombre de Dios que había estado en esta angustia. Y en Jeremías se siente como en un pozo cenagoso,
que todo alrededor de él está el barro, el cieno profundo. Y Jonás literalmente está viviendo esta situación. Las ondas, las olas pasan sobre él. Y entonces, ¿qué es lo que sale de su interior, de su mente, de su espíritu, de sus pensamientos? Él piensa y dice, desechado soy delante de tus ojos. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, hermana? ¿Ha llegado un momento en tu vida que te has sentido de esa forma? No eres el primero y tampoco vas a ser el último. Que nos sentimos de tal forma que le hemos fallado al Señor, de que aunque oremos, entendemos que delante de Dios no somos nada. Soy desechado delante de los ojos de un Dios santo, que mis acciones, mis pecados delante de Dios, entonces Él me está mirando de una forma que yo no quiero. Pero esa es, hermano, hermana, esas son las palabras de Jonás y es la percepción de Jonás, en lo que Jonás piensa de cómo Dios lo ve. Y si nosotros entendemos el carácter de Dios, la misericordia de Dios, que Él no quiebra la caña cascada, que Él no apaga el pábilo que humea, según el profeta Isaías, y en el Nuevo Testamento es el siervo del Señor, que es así. Esas palabras cuando aparece este pábilo que humea, lo más fácil sería apagarlo para que no esté humeando, porque no está cumpliendo la función que le ha sido encomendada por Dios, de dar luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Entonces, lo más fácil es apagar ese pábilo que humea, pero el Señor no lo hace, el Señor lo deja a ver si vuelve a encenderse, y la caña cascada no quebrará el Señor. Una caña cascada es inservible, no sirve para el propósito, pero el Señor no la quiebra. El Señor espera y el Señor ocupa lo vil de este mundo, lo necio de este mundo, lo que no es, ocupa el Señor. Ese es nuestro Dios. Así que teniendo esa concepción de Dios, teniendo esa percepción ahora bíblicamente de Dios, entendemos que lo que dice aquí, que Jonás dice, desechado soy de delante de tus ojos, es lo que él piensa, pero entendemos que Dios no lo ve así. Dios no te ha desechado, Jonás. Si hay algún hermano que le ha fallado a Dios, Dios no te ha desechado, te está preservando. Tal vez estás en problemas, piensas que todo te sale mal, viene una cosa, viene otra, enfermedades, problemas, situaciones, las corrientes van para allá y para acá, y piensas tú que Dios te ha desechado, pero nada que ver, no es así. Dios no te ha desechado, porque Dios, nuestro Dios, no es así. Cuando entendemos que Dios es así, crece la misericordia en nosotros, podemos entender cómo Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Sabe qué? Hay hermanos que no entienden esto de Dios y son muy crueles con aquellos hermanos que andan lejos, son crueles. Y el profeta dice y habla en contra de aquellos que dicen, apártate tú de mí, aléjate tú de mí, yo soy más santo que tú. Ya hay lamentablemente hermanos así, que la pidan la vida de un hermano porque falló. Si nuestro Dios fuera así, faltarían muchas historias en la Biblia, porque nuestro Dios no es así. Y cuando un alma afligida ora a Dios, cuando un alma que está en problemas y en situaciones adversas ora a nuestro Dios, el Señor lo escucha, lo oye, está atento a las oraciones de su pueblo. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo.
¿En qué estaba pensando Jonás? ¿Estaría pensando en el templo celestial, en el templo real, que está en el cielo? ¿Pensaría él que eran sus últimos segundos, minutos de vida? ¿O estaría pensando en el templo de Jerusalén? Bueno, Jonás dice, soy desechado delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. En lo personal me gusta pensar que él está pensando que el Señor lo va a librar y va a poder estar en Jerusalén. Dios no desecha para siempre. Dios aflige, Dios hace la herida, pero también Dios cura la herida. Dios venda la herida. Dios toma a un hombre que va camino a Jerusalén, que había sido golpeado, y lo lleva a un mesón. Es hermosa esa figura de la historia del samaritano que ayuda al hombre, lo lleva al mesón. Cuídamele. Si gasta de más, yo te lo pagaré. Y lo deja encargado ahí. Es que el Señor es misericordioso. La figura que tenemos del hijo pródigo. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba preparando el discurso, pero al llegar a la casa del padre, ni siquiera tuvo que decir el discurso, porque su padre lo acogió, lo recibió, le cambió vestido, le dijo a los siervos, maten el becerro gordo, le cambió anillos, sandalias, todo, 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 porque su hijo había vuelto. Mi hijo estaba muerto, era perdido, ha vuelto. Ese es nuestro Dios. Así que me gusta pensar que Jonás vuelve allí a Jerusalén. Las aguas lo rodearon hasta el alma, el abismo lo rodeó. Él lo vivió realmente, él lo vivió literalmente, como se dice, pero lo podemos aplicar. Hay hermanos que han conocido al Señor, se han bautizado, han entrado en comunión, han pasado los años, pensaron que eran fuertes y cayeron, desobedecieron al Señor, mancharon su testimonio, el testimonio de la iglesia, y piensan tal vez que ya no hay más. No, hermano, levántate, tú que duermes, te alumbrará Cristo, levántate. Tú le respondes al Señor, vas a tener que ser fuerte, porque el enemigo va a ocupar hermanos para que hablen en contra tuya, pero si tú arreglas tus cuentas con Dios, como lo hizo Jonás, en oración, levántate y comienza tu vida. Esto se termina hasta que tú mueres, hasta que tú partes de este mundo o hasta que el Señor venga. Si no tuviste temor de pecar, aguanta ahora las críticas de los hermanos. Si estás a cuenta con Dios, levántate, sigue tu ministerio. Te queda largo camino por recorrer. Avanza, avanza con el Señor. A Dios le tenemos que dar cuenta. ¿Por qué juzgas al criado ajeno? ¿Para su Señor está en pie o para su Señor cae? Dice la Escritura. Y a veces somos nosotros que hacemos las veces de hijo mayor, según el ejemplo del hijo pródigo, que nos enojamos cuando un hermano vuelve a la casa del Padre y salen quejas de nuestra mente, de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a cambiar esa situación. El Señor nos ha llamado a la restauración, a la restauración. Dios lo puede hacer.
Y aquí entonces Jonás está arreglando las cuentas con Dios, con Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que todo lo juzga es el Señor. Y él entonces se siente así. Tu alma está rodeada por las aguas. Y dice el verso 5, el alga se enredó a mi cabeza. Y ahí yo veo que el mar es figura del mundo. El alga está en el mar. A veces hay personas que se han ahogado porque están buceando y las algas lo enredan y queda entonces debajo del mar. Pero ahí las algas le han rodeado su cabeza. ¿Y de qué nos habla la cabeza? Nos habla del pensamiento, nuestros pensamientos, nos habla de aquello que tiene que ser lavado, tiene que ser renovado a través del Espíritu Santo. Él renueva nuestros pensamientos, porque Satanás también ataca los pensamientos, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y dice el libro de los Hebreos que aquella sangre es capaz de limpiar nuestras conciencias para servir al Dios vivo y limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Allí están las algas. Tú quieres volver, tú quieres levantarte, tú quieres hacer las cosas bien, pero hay algas que te rodean tu mente. ¿Cómo yo voy a participar? ¿Cómo yo voy a servir al Señor si todo lo que he hecho, todo lo que le he fallado? Si tú arreglas las cuentas con Dios, con tu Salvador, con el que redimió tu alma, saca saca esas algas de tu cabeza que te han rodeado, que te pueden estropear tu mente, renueva tus pensamientos con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Leyendo cada día la palabra de Dios, tu mente va a ser renovada. Van a venir pensamientos nuevos, pensamientos de Dios a tu vida a través de la palabra. Descendí a los cimientos de los montes. Se fija que todo esto es en descenso, todo es en descenso. Que cuando un hermano falla, cuando un hermano cae, cuando un hermano desobedece al Señor, va en descenso y ya después no se da cuenta cómo va en su vida, en bajada totalmente y arrastrándose hasta la profundidad, llegando hasta los cimientos de los montes debajo del mar. Hay fosas submarinas muy profundas que la oceanografía ha estudiado. Son fosas submarinas muy profundas. Al parecer, Jonás fue llevado a lo profundo, donde ya no había más fondo, descendió hasta los cimientos de los montes y él, aquí mire la frase que ocupa en el verso 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Ya no podía caer más bajo, ya no podía descender más, había llegado a lo más profundo de lo profundo. Él entiende que Dios está ahí, ora al Señor y expresa todo su corazón, su pensamiento, lo expone delante de Dios, no se deja nada guardado. Y hermanos, cuando tenemos que orarle a Dios, hay que orar así. No podemos aparentar nada delante de Dios. Tenemos que orar y derramar todo nuestro pensamiento delante de Él y cómo nos sentimos y decírselo a Él claramente. Y entre más oramos, entendemos que la oración es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Dejar todo delante de Dios. Este soy yo, este soy yo. Así me siento. No esconderle nada a Dios, así me siento.
Esta situación que me pasó me afectó y me siento de esta manera. Falleció mi mamá, decía una persona, y mientras conversábamos, le pregunto, ¿puede tal vez que esté enojada con Dios? Dígaselo a Dios, el por qué se siente así y cómo se siente. Bueno, la lógica obviamente siguió ahí. Si Dios controla todas las cosas, si Dios tiene el día de nuestra partida, entonces Él permitió esa situación. Por tanto, llevaba el enojo a Dios, pero la oración uno le expresa todo a Dios. Si quieres sanidad en tu alma, no te quedes con nada dentro. Exprésale todo a Dios en oración, lo bueno y lo malo, las quejas a Dios, tus tristezas a Dios en oración. Hay un himno a ti, Dios mío, en oración, todo en oración. Cuéntale a Dios en oración. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Hay algunos hermanos, escritores, que ellos piensan que Jonás en algún momento muere dentro de este relato. Yo no lo pienso así, pero lo quería mencionar por si en algún momento lee lo que piensan otros hermanos. Y es esta frase, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Llegar a un punto en la vida de sentirse que no vale nada mi vida, que ya no hay nada más que hacer. ¿Qué importa si muero o no muero? Volvemos al tema de hermanos que sufren depresión. Y nos vamos a encontrar también que hay hermanos que dicen, no, eso no es de Dios. Pero la escritura no le pone el nombre de depresión, pero si uno examina algunas vidas de varones de Dios, está allí, allí. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo expresan delante de Dios lo que sienten? Algunos ya no quieren vivir, algunos tienen temor. ¿Le ha pasado? Bueno, Dios está allí en esos momentos, en esas situaciones. Dios está allí. Sacaste mi vida de la sepultura. En los momentos más oscuros de nuestra vida, hay hermanos que dicen que han sido, incluso han llegado a ver sombras, que su vida ha sido tan atormentada, siendo creyentes, queriendo servirle a Dios, pero hay cosas que sufren y se acercan a Dios en su angustia, en su aflicción, porque no hay dónde más acercarse. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque el cielo, la tierra sea removida. Otro profeta dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Bueno, y dice varias cosas más que son terribles. Con con todo, Él se regocija en Dios, su Salvador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay escritores que dicen que este valle de sombra de muerte era un lugar de ahí donde sembraban, o sea, donde pastoreaban los pastores en Israel, era un lugar donde se paseaba con las ovejas por allí, y algunos no querían pasar por allí.
Juan el Bautista en la cárcel envía a preguntar, envía a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense, fue Juan el Bautista el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1, él lo dijo, dio testimonio, y Dios le había dado testimonio también sobre quien él viera bajar, descender el Espíritu Santo, él era. Y Juan el Bautista tuvo este testimonio. Pero si pensamos que Juan era un hombre libre él disfrutaba de la creación al aire libre en el río Jordán, lo verde, el río, se alimentaba de lo silvestre, y ahora le vemos en una cárcel, obviamente como eran en ese tiempo, húmeda, lúgubre, y él envía a preguntar al Señor. Tuvo un estado de ánimo que le hizo dudar, y sabe que el Señor no le contestó, sí, Juan, soy yo. No le contestó eso. El Señor le dijo, y decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les he predicado el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor? Lo llevó a la palabra. Juan tiene que haber entendido, las profecías hablaban de que eso iba a ser el Mesías. Lo llevó a la palabra. Es que ¿dónde más podemos encontrar solución a nuestras dificultades? Es en la palabra donde encontramos esto. La palabra nos puede dar ánimo. La palabra puede entrar a nuestra vida, a nuestra alma, está fatigada, angustiada, deprimida, y la palabra puede hacer una transformación en nuestra vida, puede renovar nuestra mente. Y entonces Jonás se siente que él ha vuelto a la vida, y dice, oh Jehová, Dios mío, la pertenencia no se ha perdido. Él es mi Dios, a Él le alabaré, Él es mi Dios. Nuestro Dios es bueno, es con sus hijos, es bueno. Obviamente, entendemos por el libro de los Hebreos que Dios al hijo que ama disciplina. Y podemos ver en esta escena de Jonás que está siendo disciplinado, pero no está siendo desechado. Dios no desecha para siempre. Así que si hay un hermano que quiere volver, quiere acercarse nuevamente a los caminos que ha dejado, seamos de ayuda y no de estorbo. Hay un hermano que está pensando que Dios lo está sacando a la vida, que pensaba él que su vida espiritual, su vida de creyente había terminado, pero ahora siente que ha recobrado esa vida, quiere volver a servir al Señor, quiere volver a las cosas del Señor, porque Dios lo ha restaurado. ¿Quiénes seríamos nosotros para estorbar lo que Dios está haciendo en la vida de ese hermano o hermana? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Nuevamente, a veces Dios utiliza estas cosas extremas para que nos acordemos de Dios. Hay un hermano que cuenta su momento más cercano a Dios fue en la angustia, cuando su alma desfallecía, escuchó que moriría esa noche, escuchó que partiría. Sí, era creyente, sí, era bautizado, sí, pero su vida no había sido un bonito testimonio, un buen testimonio, y iba a partir. Claro, iba a partir para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y ese hermano en momento de angustia
donde su alma desfallecía, se acuerda del Señor, déjame con vida, dame la oportunidad de servirte. En el cielo no voy a poder hacer nada, puedes dejarme en la tierra para servir un poco. Y Dios tiene que llevar a algunos hermanos al extremo para que entienda el propósito que esta vida tiene. Es que se ha perdido muchas veces el propósito. Hay hermanos que gastan su vida, sus recursos y todo su esfuerzo en cosas terrenales. Pero partimos de este mundo y no nos llevamos absolutamente nada. Partimos de este mundo y no nos llevamos nada. Y entonces pensamos, ¿para qué me aflijo entonces? ¿Para qué gasto mis fuerzas en estas cosas que son terrenales? Pablo dice, y todo esto lo tengo por basura para asirse del Señor. Esta sociedad que ha entrado en nuestra vida como olas, como corrientes, que han envuelto nuestra mente con algas, nos ha quitado de nuestra mente el real propósito que tenemos en esta vida. Si somos creyentes, tenemos un propósito y tenemos unos pocos años en este mundo. Y partimos de este mundo para estar eternamente con el Señor. Y allá en el cielo, vuelvo a repetir esa idea, no vamos a poder nada hacer lo que sí en la tierra se puede hacer. Hay hermanos que están esperando para predicar, están esperando para enseñar, están esperando para hacer las cosas que Dios puso en su corazón, están esperando. Y el Señor les puede decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo, lo aplicamos a veces en la predicación del Evangelio a los inconversos, pero ¿y qué del creyente? ¿Qué del creyente que está haciendo graneros más grandes, que ha perdido el propósito real de la vida cristiana? Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Te vas al cielo, obviamente, te vas con el Señor, lo cual es muchísimo es mejor, pero hemos entregado nuestra vida. Jonás entiende que Dios le está devolviendo la vida. De esa forma lo entiende él. Me sacaste del sepulcro. Y luego en el capítulo 3 vemos que le da otra oportunidad. Es tremendo nuestro Dios. Y no solamente a Jonás, sino que a varias personas le da otra oportunidad. La segunda, la tercera oportunidad Dios la da. Así que tu carrera cristiana no ha terminado, hermano, hermana. Levántate y comienza a hacer las cosas que Dios te ordenó, que no las has hecho y que te ha dado esta oportunidad. Te ha sacado de la sepultura. Cuando tu alma desfallecía, le oraste al Señor y el Señor escuchó tu oración y te está diciendo entonces levántate y comienza a trabajar las cosas que te he dicho. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y ahí está lo que veíamos delante, ese templo, el templo real. También hay un tabernáculo real en el cielo, cuando se le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado en el Monte Santo. Allá en el cielo están las cosas reales. Lo que vemos aquí en la tierra son sombras solamente. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y esto del verso 8 ya lo hablamos. Vanidades ilusorias
Eso es este mundo, eso es la sociedad que estamos viviendo. Son cosas vanas, son cosas vacías y a veces le prestamos más atención a esas cosas que a lo real, a lo verdadero. Cada uno puede identificar, por eso no voy a nombrar nada, no voy a nombrar nada, voy a dejar que el Espíritu a cada uno de nosotros nos diga cuáles son esas cosas vanas, cuáles son esas cosas ilusorias que están llenando tu vida y que obviamente no está bien, porque son cosas vacías. Y no quiero decir con esto que son cosas malas, algunas son saludables, son buenas, no son pecado, pero uno tiene que discernir. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Como digo, cada uno puede ver dónde le aprieta el zapato. A algunos les llama la atención algunas cosas, a otros puede ser otra por distintas razones, por su idiosincrasia, por su carácter, por su crianza, por el país donde vive. Son diferentes cosas, pero tienen en común dos cosas, que son cosas vanas, son cosas vacías y son cosas ilusorias. Entendemos lo que es la ilusión, ¿cierto? Pensamos que eso es algo grande, que me va a hacer bien, pero es una fantasía, es una ilusión. Y entonces los que siguen estas vanidades ilusorias, la misericordia, abandonan, su misericordia abandonan. Y entendemos la idea del abandono. Hay cosas en la vida de un creyente que pueden salir de la vida de un creyente también. Hay cosas que antes hacías que hoy no estás haciendo. Y tu espíritu, tu alma lo está notando. Pero toma una determinación. Jonás, ¿se acuerda de cuando el Señor le habla a Pedro luego de la resurrección y Pedro se da cuenta que Juan viene siguiéndolo y le dice al Señor, Señor, ¿qué de este? A veces somos así. ¿Qué a ti? Le dice el Señor, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es algo personal. Tú vas a tener que dar cuenta ante el tribunal de Cristo por tu vida. Tu hermano, que es siervo del Señor, va a tener que dar cuenta por su vida. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y ahí Jonás dice, mas yo se determina algo en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y él dice, más yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Es importante esto. Eclesiastés también nos dice, no hagas promesas si no las vas a cumplir, no hagas promesas a Dios. Un joven en un momento hizo unas promesas a Dios y habían pasado los años y había promesas que no había cumplido. Y leyó ese Eclesiastés. Si hacemos promesas a Dios, hay que cumplirlas. Sobre todo en momentos de angustia se hacen promesas a Dios. Cúmplelas. Cumple lo que prometes. Si no, no prometas nada. No es malo. No es malo no prometer. No es malo. Pero si tú prometes algo a Dios, si había un hermano que se le estaba muriendo un hijo, entonces él prometió estas cosas. Si el hijo vivía y el hijo vivió, el hijo vivió, pero se olvidó de las promesas. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y mire la conclusión tremenda, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Piensas tú que la salvación es de Jehová? Hay hermanos que dicen, sí, la salvación es de Jehová, pero ellos no piensan que la salvación es de Jehová. Con sus acciones no piensan.
que la salvación es de Jehová. Tenemos que entender que la salvación es de Jehová, entenderlo y asimilarlo. Él salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, y para sus propósitos, para sus designios. Por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra, predicar y llamar al arrepentimiento a las personas, pero no depende de nosotros. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, totalmente del Señor. Él salva, Jehová salva. Y luego termina diciendo, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuevamente Dios soberano, dueño de la creación, dueño de los animales que Él ha creado, y como dijimos en su oportunidad, tal vez este gran pez fue creado para esa ocasión solamente, como en el capítulo 4 aparece cosas que Dios creó para esa ocasión solamente, pero obedecen a su creador. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En esa época todavía no había nada de submarinos y cosas por el estilo. Jonás viajó allí 3 días, 3 noches y volvió a tierra. Pagó lo que prometió, entendió claramente. Dios le cambió todo su pensamiento, lo llevó al límite para cambiarle su pensamiento. Y luego le da la segunda oportunidad. Vamos a quedar hasta allí. Terminamos este capítulo 2. Que el Señor bendiga su palabra.